Bien, pues vamos ahora a tener el estudio de la palabra del Señor en el Catecismo Mayor, la pregunta 109 acerca del segundo mandamiento, y después de haber visto los deberes que se nos ordenan también, ahora están los pecados que se prohíben. ¿Cuáles son los pecados o cuáles pecados se prohíben en el segundo mandamiento? Y ahora pues leemos la respuesta. Dice: los pecados que se prohíben en el segundo mandamiento son el inventar, aconsejar, mandar, usar y de cualquier manera aprobar cualquier adoración religiosa que no esté instituida por Dios mismo, el hacer alguna representación de Dios, de todos o de una de las personas de la Trinidad, ya sea interiormente en nuestra mente o exteriormente en cualquier clase de imagen o semejanza de criatura alguna, toda adoración de imágenes o adoración a Dios en ellas o por medio de ellas, el hacer cualquier representación de deidades fingidas y toda adoración a ellas o servicio perteneciente a ellas, toda invención supersticiosa que corrompe la adoración a Dios, añade a ella o le quite algo, ya sea inventadas y asumidas por nosotros mismos o recibidas por tradición de otros, a pesar de su título de antigüedad, costumbre, devoción, buena intención o cualquier otro pretexto de cualquier clase. La simonía, el sacrilegio, todo descuido, desprecio, impedimento y oposición a la adoración y a las ordenanzas que Dios ha establecido. Amén. Pues vemos, ¿no?, que es, como siempre, una larga lista. Es interesante constatar que normalmente hay más pecados que se prohíben o que se presentan más pecados que los deberes. Es algo también a tener en cuenta. Y bueno, pues el segundo mandamiento es en cuanto a tener el no tener imágenes y no usar las imágenes en el culto a Dios, ¿no? Pues vemos que bueno, la respuesta no es la primera frase que nos encontramos. La primera frase que nos encontramos, vemos, tiene que ver con la adoración religiosa que haya sido instituida por Dios, ¿no? Después ya empieza a hablar de las imágenes. Entonces vemos aquí en el catecismo vemos aquí se está presentando la ley en su plenitud, no digamos solamente que se está cogiendo habla de las imágenes y solamente habla de las imágenes y ya está, ¿no? Como el Señor Jesús también expuso la ley en el Sermón del Monte, nos acordamos, que miraba hasta lo profundo, ¿no? No cometerás adulterio, pues también si miras a una mujer para desearla, ya estás cometiendo ese mismo pecado, ¿no? Esa misma categoría de pecado. O también el insulto o de llamarle a alguien raca, necio, etcétera, etcétera, es lo mismo misma categoría de pecado que el asesinato. Con lo cual, aquí se está viendo cuál es el corazón de este mandamiento. El corazón, por lo tanto, ¿cuál es la cuestión que está en juego con las imágenes? ¿Por qué las imágenes están mal? Pues porque las imágenes Dios nos las ha mandado. Dios nos las ha mandado en su santa palabra. Y entonces, ese es el principio general de este mandamiento. Que nos tenemos que ceñir a lo ordenado, a lo instituido por Dios. Cualquier cosa que hagamos en la adoración a Dios y que Dios no lo haya instituido, pues se puede ver como una imagen, ¿no? Se puede ver como una imagen, aunque no sea aquí un dibujito en la pared, o etcétera, etcétera, ¿no? O una estampita en la cartera. Cualquier cosa que hagamos en la adoración a Dios, que Dios no lo haya instituido en su palabra, entonces eso es la categoría de imágenes y es transgresión de este mandamiento. Entonces, no vamos a entrar, por supuesto, porque nos vamos entonces de esa manera a extender demasiado, pero vemos entonces la importancia de la Biblia y el papel y la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Porque de esta manera la Biblia instituye y la Biblia limita. Todo lo que no está instituido por Dios en la Escritura se queda fuera, lo limita, ¿no?
Y claro, pues entonces en otras latitudes, digamos, en otros lugares, no se percibe o no se recibe, o no se cree la autoridad soberana de la Escritura, que siempre está dependiendo de la Iglesia, y por lo tanto, pues siempre es la Iglesia que está añadiendo a la Escritura, está completando a la Escritura. De una manera parecida a lo que hace la Iglesia supuestamente con los sufrimientos de Cristo, ¿no? Que está completando esos sufrimientos con nuestros sufrimientos, ¿no? Está completando a los sacrificios de Cristo con nuestros sacrificios. Si el sacrificio de Cristo entonces es perfecto, eso está fuera de lugar. Lo mismo también entonces en cuanto a la Escritura. La Escritura tiene una autoridad y es limitativa. Y lo otro pues tiene una manera de ver más, podemos decir, completiva, que se completa, ¿no? A la Escritura. Es insuficiente en todo caso. Vemos que está también en relación con la suficiencia de las Escrituras. Pues entonces vamos a ver lo que nos dice, vamos a intentar entonces cubrirlo, porque es bueno avanzar también, ¿no? Es bueno también que nos tenemos el tiempo a veces para verlo, pero estas series, yo les llamo, que yo tengo tendencia a ellas, ¿no? Series vitalicias, ¿no? Comienzas algo y que están de por vida en un lugar, pues bueno, también es bueno avanzar, ¿no? Porque hay otras cosas también que se tienen que ver en la palabra. Entonces dice, los pecados que se prohíben en el segundo mandamiento, dice primeramente el inventar. Vamos a mirar después las citas a cada paso, pero dice inventar, aconsejar, mandar, usar y de cualquier manera aprobar cualquier adoración religiosa que no es instituida por Dios mismo. Es decir, cualquier tipo de participación, ya sea que uno lo ha inventado, ¿no? O ya sea que uno lo ha, digamos, instituido, ya sea que uno simplemente está participando de ello. El hecho mismo de participar, ¿no? De alguna manera ya entonces es un problema, ya está transgrediendo este mandamiento. Entonces, los pecados que se prohíben primeramente es el inventar. Claro, si no está la palabra, alguien tiene que salir de la mente de alguien, ¿no? El inventar. Podemos mirar entonces aquí el texto primeramente en Números, capítulo 15, versículo 39. Es el mandamiento de las franjas que era para acordarse de la ley de Dios. Y aquí pues dice, os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces, ¿dónde está el inventar aquí? En la segunda mitad, cuando dice de mirar en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. El hecho de inventar, entonces uno lo saca de su propio corazón, de su propia imaginación, ¿no? Y el resultado de esto entonces es que uno se corrompe y se prostituye, ¿no? Es una fornicación espiritual para con el Señor. El inventar, porque todo culto religioso no instituido en la palabra de Dios, forzosamente tiene el origen en alguien, ¿no? También dice el aconsejar, dice el texto Deuteronomio 13, versículos 6 al 8. Dice, si te inclinare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu hijo, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, acerca de ti, o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo lo compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Esto es una ilustración del hecho de, pues eso, aconsejar, ¿no? Vengamos, ¿no? Probamos, ¿no? Mira, ¿no? Parece que si haces este tipo de cosas vas a recibir, pues, mucha bendición en tu vida, ¿no? Tienes que hacer esto para que, pues, te vaya muy bien, ¿no? O en aquellos lugares donde se hace este tipo de cosas, viene mucha gente a los cultos, ¿no? Por ejemplo, que es algo que también en nuestros lugares y latitudes también ocurre, ¿no? Aconsejar, ¿no? Ya sea verbalmente, ya sea por escrito, ¿no? Hoy en día eso sería la manera como se aconseja, ¿no? Por escrito. Haces unos libros, se promocionan debidamente y bueno, pues entonces ya tienes un consejo pues distribuido. Mandar.
¿Quién manda? El que tiene autoridad, ¿no? En la iglesia. Bueno, entonces la iglesia, los pastores, los obispos, las asambleas generales, la simple congregación local, ¿no? Pues entonces ordena, también puede llegar a ordenar, a mandar, a instituir este tipo de cultos, ¿no? Los textos, primeramente en Oseas, capítulo 5, versículo 11, Efraín es dejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Y vimos aquí, sobre todo en Miqueas, capítulo 6, versículo 16, los mandamientos de Omri. Los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab, ¿no? Omri era también descendiente de la casa de Acab. Acab instituyó Jezabel, pues el culto de Baal en Efraín. Era el rey, tenía entonces esa autoridad también para hacerlo. Y dice, y los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores por burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. El usar, ¿no? El practicar, ¿no? El llevar a cabo, el asistir. Bueno, pues los textos es en Primera de Reyes, los dos, capítulo 11, versículo 33, y capítulo 12, versículo también 33. Leemos, dice, por tanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y después cualquier manera de aprobar cualquier adoración religiosa que no instituida por Dios mismo. Entonces vemos, es enfático en esto, ¿no? Cualquier manera. Se puede participar de este pecado de muchas maneras, ¿no? No solamente que uno lo invente o lo instituya, sino simplemente con asistir, simplemente con dar tu aprobación, simplemente con ir siguiendo la corriente, como vimos esta mañana, ya uno está transgrediendo el mandamiento, ¿verdad? De una manera objetiva. Por supuesto que el que lo inventa o el que lo ordena tiene más responsabilidad que aquel que lo está guardando, digamos, de una manera, pues porque es lo que le han enseñado y no ha ido más allá, ¿no? Pero de una manera objetiva hay una transgresión y hay por lo tanto un pecado. Entonces vemos el texto en Deuteronomio capítulo 12, versículo 30 al 32. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti las imágenes, etc. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces vemos lo que decimos, ¿no? La adoración instituida por Dios. Ni añadir ni quitar. Entonces hay una autoridad y la palabra, por lo tanto, es limitativa. Marca los límites que no se tienen que traspasar. Ni porque no se llega, ni porque se excede. Bien, pues entonces, ahora sí, la cuestión de las imágenes. Seguimos leyendo, dice, hacer alguna representación de Dios. Hacer alguna representación de Dios. Y podemos leer entonces los textos que son bastantes, por cierto, de esta nota. Primeramente, Deuteronomio capítulo 13, versículo del 6 al 12. Si te inclinare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas. Esto en parte ya lo hemos leído antes. También ahora Zacarías capítulo 13, versículos 2 y 3. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos,
Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en nombre de Jehová. Y su padre y su madre lo entregarán y lo traspasarán cuando profetizaren. Ahora también en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2, 14 y 15 y también el versículo 20. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero tengo algunas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por lo cual pues, se puede ver aquí también en esta palabra de fornicación, idolatría, en el lenguaje y en la línea del Antiguo Testamento. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco sería más bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya por último, en Apocalipsis capítulo 17, versículos 12, 16 y 17, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Todas estas citas, vemos, no están abordando directamente la representación de Dios en imágenes, está hablando de la idolatría en general, ¿no? Creo que está claro. En todo caso, pues es bueno tenerlo presente, ¿no? Está pues hablando de la idolatría en un sentido general. Si tuviéramos que hablar de un caso en la Biblia de representación de Dios por medio de imágenes, ¿cómo lo haríamos? ¿Dónde lo encontraríamos? Lanzo la pregunta. El becerro de oro, ¿no? El becerro de oro. El becerro de oro en el libro del Éxodo. La cuestión del becerro del oro es una cosa muy interesante porque es algo que incluso en la sociedad se habla de él, ¿no? Los periodistas, ¿no? Que la sociedad está sacrificando al becerro del oro para hablar del materialismo, o del capitalismo, o de las riquezas, ¿no? Pero no es eso. No es eso, en la Biblia no es eso. En la Biblia, si leemos, es que fue una representación simbólica de Dios por medio de una imagen. Vemos esto en Éxodo capítulo 32. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dioses, ¿no? Bueno, también es una cosa a tener en cuenta que en hebreo es Elohim, ¿no? Es la misma palabra que leemos cuando habla Dios, ¿no? Simplemente Dios. Entonces es una materia también de cómo traducirlo, pero bueno. Haznos dioses de que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y bien, pues entonces vemos en el versículo 4, después de sacar el becerro, ¿no? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O también se puede decir, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y bueno, pues entonces fue por medio de una imagen de un becerro, de un toro, ¿no? Y entonces está aquí simbolizando la fuerza y el poder de Dios.
ninguno de los que estaban ahí, seguro, dirían que ese becerro es Dios, ¿no? Y que le están aquí adorando porque Él es Dios, ¿no? Ellos sabían que se había quitado el pendiente, el zarcillo, las cadenas, ¿no? Y a mí siempre me gusta mucho cuando le pide Moisés explicaciones, ¿no? Y después dice, ¿dónde lo dice? Aquí en este mismo pasaje. Dice que, bueno, me pidieron a mí y yo eché entonces los zarcillos al fuego y salió este becerro, ¿no? Como diciendo, yo le eché y salió, yo no sé nada más, ¿no? ¿Dónde está eso? En este texto... Bueno, ahí está. Ah, sí, aquí al final. 24, sí, es lo que iba a decir. Y entonces me dijeron, eso Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Eché el oro, ¿no? En el fuego y salió este becerro, ¿no? Y salió este becerro. Como yo no he hecho nada, fue el solito. Bueno. En todo caso vemos que esto era una representación simbólica de Dios. Una imagen de Dios. Algo que Dios no había instituido. Y que es lo que hizo, corromper el culto de Dios y corromper también al pueblo, porque el pueblo se desenfrenó, ¿no? Y es una cosa también que llama mucho la atención en el Antiguo Testamento, y el por qué en el Antiguo Testamento siempre se le está llamando la idolatría como una fornicación. Hay una relación entre la idolatría y la fornicación. Puede decir, no, es que también es algo simbólico. Bueno, simbólico, sí, simbólico, pero ¿no hay alguna relación? La idolatría no induce de alguna manera también a este tipo de pecados. Es algo también a tener en cuenta. Porque echan aquí el oro al fuego, sale el becerro y se ponen todos descontrolados. ¿Por qué? Porque la idolatría no guarda a la gente en la santidad y en el temor de Dios. Y libres entonces de este temor de Dios, libres entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, hay vía en la que, pues, nuestro corazón que es corrompido sobremanera, pues se manifiesta, ¿no? Bueno, pues entonces vemos, ¿no? El representar a Dios con imágenes. Nadie que vea un cuadro va a decir, no, es que este es Dios, ¿no? O nadie que vea aquí una representación de la Trinidad, como las iglesias del Oriente, ¿no? La Trinidad con tres caras, ¿no? Tres hombres, ¿no? Como hacen los llamados ortodoxos, ¿no? A ellos les gusta mucho representar la Trinidad de esta manera, ¿no? Nadie va a decir, no, es que la Trinidad está ahí, ¿sabes? No, ellos no te lo van a decir, pero representan simbólicamente, ¿no? O, digamos, son un medio para que yo me ore a Dios o ore a la Trinidad, ¿no? Lo tengo visualmente, entonces, como que me ayuda más, ¿no? Es una ayuda. Pues entonces es algo a tener en cuenta. Dice, la representación de Dios, o de todos, o de alguna de las personas de la Trinidad, ya sea interiormente en nuestra mente, porque esto lo podemos hacer también sin tener aquí imágenes, sino en el interior de nuestra mente, en nuestra imaginación, te estás imaginando a Dios visualmente, ¿no? Con lo cual es lo mismo también, o exteriormente, en cualquier clase de imagen o semejanza de criatura alguna. Podemos entonces leer los textos que apoyan esto en cuanto a no representar a la Trinidad, a Dios o a la Trinidad, ¿no? Entonces leemos en Deuteronomio capítulo 4 versículos 15 al 19: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego. No habéis podido verlo, porque Dios no tiene cuerpo como los hombres, ¿no? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros sepultura, lo que decimos. Uno se corrompe haciendo esto. Imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada
que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Porque si vamos a representar a Dios por imágenes, forzosamente tiene que ser por medio de alguna criatura, ya sea un hombre, ya sea un animal, ¿no? De manera simbólica, claro, siempre. Entonces, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. Entonces vemos que al hacer esto también hay una inversión espiritual, porque estamos de esa manera usando en la adoración o adorando, ¿no?, criaturas. Y el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios y tiene entonces el dominio y el señorío sobre todas las criaturas. Y el hombre no tiene que entonces servirse de ninguna imagen, de ningún pez, de ningún animal, ¿no?, para adorar. Porque él es el representante, el vicerrey, ¿no?, o el virrey, ¿no?, de Dios en la creación. Bien, dice Hechos, capítulo 17, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y también vemos en Romanos, en el Nuevo Testamento también, en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice, versículo 21 al 23 y 25, pues, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces hay este trastorno espiritual de las imágenes. Ya por el mismo hecho, estás tomando una criatura y le estás sirviendo de alguna manera y tú estás por encima de ella, de esta criatura, porque el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios es el representante de Dios en la creación. Bien, pues entonces seguimos, dice toda adoración de imágenes. Los textos son menos ahora. Daniel capítulo 3, versículo 18. El texto de la imagen que levantó también Nabucodonosor, los amigos de Daniel, dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y en Gálatas también dice, capítulo 4, versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y siempre estos dioses, ¿no?, el Zeus, Júpiter, los dioses paganos siempre han sido representados por imágenes. Siempre. Bien, pues entonces vemos que se adora imágenes. Por supuesto que sabemos que está esta distinción, esta sutileza que se dice, no, nosotros no adoramos las imágenes, no le damos un culto de adoración, sino que le damos un culto de latría, o un culto de dulía, no está esa distinción de dulía y latría, pero bueno, esto es simplemente una distinción bastante escolástica y que no mira el significado de las palabras, porque latría y dulía viene a ser lo mismo. Y dulía, la raíz de la palabra dulía es servicio, esclavo. Es el siervo, es el servicio del esclavo, y la latría pues es la adoración. No hay una diferencia etimológicamente. Lo decimos porque se juegan con las palabras, ¿no?, pero no es así en realidad. Entonces sí se utiliza de alguna manera, si uno se planta delante de una imagen, si uno está orando a esa imagen, estás orando y estás adorando a esa imagen. Dice toda adoración de imágenes. Y es lo que, con esto pues, se introduce lo siguiente, o adoración a Dios en ellas o por medio de ellas, ¿no? Entonces vemos, es lo que hemos leído también en Éxodo capítulo 32, versículo 5, viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro
y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. También Aarón está distinguiendo entonces, ¿no? Hizo el becerro y dirá: bueno, no, mañana fiesta a Jehová, es por medio de él, siempre se hace y se justifica las imágenes y la idolatría de esta manera. También dice: el hacer cualquier representación de deidades fingidas. Me llama la atención esto de fingidas que tenemos aquí en... esto es el menor, el mayor. El 109. Deidades falsas. El hacer representaciones de deidades falsas. Se entiende mejor, ¿no? Los textos en Éxodo capítulo 32, versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ese es simplemente un texto ilustrativo, ¿no? De ejemplo. Todo imagen de deidad, de divinidad falsa, ya no solamente del Dios verdadero, sino también de otros dioses, ¿no? Y toda adoración a ellas o el servicio perteneciente a ellas. Y leemos dos textos en Primera de Reyes y en Isaías. Primera de Reyes 18, 26 y 28. Primera de Reyes 18, 26 y 28. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y luego, por último, en Isaías 65, 11. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis, vemos, mesa para la fortuna, y suministráis libaciones para el destino. Vemos dioses falsos: Baal, la fortuna, el destino. En Isaías 44, creo, las mujeres que van a Egipto, las mujeres israelitas, dan libaciones a la reina del cielo, ¿no? Entonces, dioses falsos, ¿no? Dioses falsos, y se le da este tipo de culto y de adoración. Bien, pues continuamos ya hasta donde podamos llegar, ¿no? Estamos ya avanzando, sí. Dice: toda invención supersticiosa, toda superstición que se añada al culto de Dios, ¿no? Por decir una cosa, no lo tomé muy en serio, ¿no? Pero si, por ejemplo, ponemos aquí no sé, algo para cubrir esto, ¿no? El púlpito, pongamos por caso, ¿no? Entonces, por el hecho de que es del púlpito, entonces esto ya es sagrado, consagrado, y que, ¿no? Se le tiene que dar algún tipo de honra y servicio especial. O las flores que están aquí abajo, ¿no? Vale, también se le tiene que tener algún tipo de respeto porque están aquí, ¿no? Pero quiere decir que lo trates en plan reliquia. Ah, está en el púlpito y entonces tiene un tipo de unción especial. Aquellos que van a Tierra Santa, ¿no? Y eso de nuestras latitudes, ¿no? Y vienen con arena del Jordán, ¿no? O agua del Jordán, y eso tiene una unción ¿no? y mucho poder. Entonces, esos son ese tipo de supersticiones que corrompen el culto a Dios. Supersticiones, no más, supersticiones. Corrompen el culto a Dios. Entonces vemos aquí toda invención supersticiosa. Dos textos, primeramente en Hechos 17:20. El texto es cómo Pablo define esto, llamando entonces a los
atenienses, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esta palabra religiosos es la idea de servidores de divinidades, ¿no? Más o menos, podría ser. En Colosenses también, capítulo 2, versículos 21 al 33, cuando están hablando del culto voluntario, de cultos que Dios no ha instituido en la palabra, leemos pues, cosas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Toda invención supersticiosa, ¿no? También en cuanto, pues no sé, en cuanto a alimentos o en cuanto a fiestas o en cuanto a cosas que se dice que no se tienen que hacer, ¿no? Pues esto se tiene que rechazar porque dice, corrompe el culto, corrompe la adoración a Dios. Y entonces vemos el texto que se nos da esto de la corrupción del culto a Dios, es Malaquías capítulo 1. Malaquías 1, 7 y 8 y versículo 14. Dice que en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Todo culto que se añade al culto a Dios y toda superstición corrompe el culto a Dios. Entonces, fijémonos, toda cosa que se invente y que se ponga para adorar a Dios, una cosa que Dios no ha inventado, se corrompe porque se presenta como si Dios lo hubiera instituido. Se pone a la altura de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, por lo tanto, se pone a la altura de estas cosas. Y es por eso que también creo que va por aquí esta línea de esta cita de Malaquías, ¿no? De aquellos que, bueno, pues por su idolatría, entonces corrompen el culto a Dios con esa actitud, ¿no? Lo que nos inventamos nosotros tiene una autoridad comparable a la altura de la palabra de Dios, y lo que Dios ha instituido, pues lo pones a la altura de lo inventado por los hombres. Y eso es corromper las cosas, confundir, confusión. Bien, pues entonces continúa diciendo que corrompe la adoración a Dios, que añade a esa adoración a Dios instituida por Dios, o le quita también algo a esa adoración a Dios. Y la cita es de Deuteronomio 4, versículo 2. Conocemos el texto: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No añadir, no quitar, y es así como también concluye el libro de Apocalipsis: no añadir, no quitar a toda la palabra de Dios y por lo tanto a la forma instituida de culto que Dios ha puesto en ella. Dios dice ya, sea inventadas y asumidas por nosotros mismos. Leemos en Salmo 106, 39, se contaminaron así con sus obras, se prostituyeron con sus hechos, la inventaron o las aprobaron, ¿no? Las asumieron. Y dice también, vemos, recibidas por tradición de otros. No lo inventas tú, pero lo recibes por tradición. Mateo capítulo 15, versículo 9, pues en vano me honra enseñando con doctrinas mandamientos de hombres. Por tradición de los hombres. Y dice pues
Ahora, a pesar de su antigüedad, aunque esa tradición venga de muy antiguo. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino creo que viene a ser también, por lo que continúa diciendo, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha ni contaminación, ¿no? Leemos ahí en Primera de Juan. Porque bueno, si puestos ya en cuanto a la antigüedad, pues la antigüedad de nuestro Señor Jesucristo y del valor de su sacrificio. Leemos versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y dice, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por causa de vosotros. Bien, pues sigamos leyendo. Ahora, a pesar de la antigüedad, de la costumbre, Jeremías capítulo 44, versículo 17, Jeremías 44, 17, dice, sino que ciertamente, es el texto que hemos dicho de las mujeres de Egipto que ofrecían libaciones, servicios a la reina del cielo. Dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, ya de antiguo, ya nuestros padres, ¿verdad? Hacemos lo que me han enseñado, ya mis padres hacían así, ¿no? Es la tradición en nuestros países, ¿no? Nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Y esto merece también un comentario, ¿verdad? Porque, bueno, se dice, hay algunos que lo hacen, ¿no? Pues eso, sí, el patriotismo. El patriotismo está muy bien, si lo tomas en el sentido de amar la tierra de tus padres, amar, pues, tu país, amar, pues, las tradiciones, tu cultura, etcétera, que estén bien, ¿no? Por el hecho de que son tus padres, pero no se puede hacer de esto un ídolo. ¿Ah? Porque hay mucho patriotismo que te viene a decir que porque nosotros, por ejemplo, en España somos españoles, no puede ser otra cosa más que católico romano. Porque si no, eres un traidor, ¿no? Estás con los ingleses, los americanos, los holandeses, que han sido otros rivales, ¿no? Etcétera, ¿no? Falso, ¿no? Falso. ¿Por qué nuestros países en 1500 no abrazaron la reforma? Pues porque lo dijo un rey extranjero, Carlos I. Un rey extranjero que cortó el cuello a toda la nobleza autóctona de Castilla y de Aragón. Entonces, estos patriotas ven la historia de alguna manera un poco parcial. ¿Ya? Y eso fue el triunfo de lo que podríamos decir, pues no sé, ¿no? Hoy podríamos hablar la globalización, ¿no? Sobre, bueno, pues la manera como funcionaba el país en aquel entonces, ¿no? Y se lanzó a España como gran potencia global, ¿no? Del globalismo de aquel entonces, ¿no? Bueno, no, yo digo para que esto del argumento de que porque uno es español solamente puede ser católico romano no vale nada. No vale nada. Porque al final, bueno, algo parecido, ¿no?, a lo que pasa en la historia, ¿no? La historia la escriben los que vencen, ¿no? Y España tiene una vinculación histórica con el catolicismo romano porque el papado, pues le venció el pulso que le hizo a la iglesia visigótica gracias a la invasión musulmana. Y dos, también, pues con la ayuda de Carlos I.
Carlos I, el rey extranjero que transformó completamente el país. Entonces, nuestra vinculación al catolicismo romano se puede ver como otra cosa, como más que una derrota de lo verdaderamente propio de aquí ante el poder del Papa y del Imperio, sucesivamente. Todo esto es para decir que no hay que darle mucha importancia a esto de la costumbre, porque hay muchos, ¿no? Hay muchos que tienen una orientación, digamos, más bien conservadora en la vida, ¿no? Pero que tienen a todos los protestantes como, pues no sé, y a Lutero particularmente, como el primogénito de Satanás prácticamente, ¿no? Porque viene a ser pues el que ha contestado al papado y pues que ha roto la unidad de la cristiandad, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo el Papa. No vale la pena pues quedarse mucho en estas explicaciones, ¿no? Bien, pues entonces en cuanto a la costumbre, después en cuanto a la devoción, en Isaías capítulo 43, versículos 3 al 5 y Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, Isaías capítulo 43, dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová y yo soy Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y dice, ¿sí? Aquí pone otra cita. Sí, seguramente, porque es 63 en el 43. Ajá. 63, Isaías 63, versículos 3 al 5. Sí. Seguramente, porque no. Creo que cuadra un poco mejor. Sí, seguramente. Perdón, 65, perdón. 65. Porque aquí está 45. Eso, 65. Esto nos muestra la necesidad de estandarizar los estándares. Dice: pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en los huertos. Sí, esto es una prueba de devoción, ¿no? Y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi lugar, fuego que arde todo el día. Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, es decir, todos los mandamientos, rituales de los judíos, y además, no solamente, sino también de los fariseos, ¿no? Incluso. Bien, pues entonces la costumbre, la devoción, la buena intención o algún otro pretexto de cualquier clase. Vemos Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 11 y 12. Primera Samuel 13. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Saúl tenía una buena intención, un buen motivo, pero eso no lo justificó. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Las primicias del anatema, las primicias del anatema para ellos, ¿no? Todo lo que era consagrado al anatema tenía que ser enteramente consagrado al Señor. Tenían sin duda pues, buenos motivos, buenas razones, ¿no? Tal vez de que eran las ovejas y las vacas más lustrosas, más gordas, ¿no? Más fuertes, ¿no? Y bueno, pues sí, tenían pues, a lo mejor buenos motivos, ¿no? Buena intención, buen motivo, ¿no? No hace falta que sea malo.
acuerdo una vez estuve hablando con alguien, al tiempo era todavía yo de estudiante en el seminario y tal, y estábamos hablando de los belenes, eso era en Francia. Y había pues uno que decía, no, es que, ¿cuál es el problema, no, de los belenes? No, es algo tan simpático, es un culto tan simpático. Entonces, bueno, nadie dice que no, que no sea simpático, pero no es instituido por Dios. Y, por ejemplo, los belenes hay que tener mucha atención a ello, porque los belenes comporta que haya representación de Jesús, ¿no? Pequeñita, ¿no? Pero es una representación en imágenes. Y por otro lado, ha sido el arma con la cual se ha recatolizado pues, vastos territorios del centro de Europa que habían abrazado la Reforma, como Bohemia, como Austria, etcétera, etcétera, etcétera. Polonia. Entonces, esto tan inofensivo, tan simpático, pues tiene consecuencias, como estamos viendo, ¿no? Y eso sin quitar la buena intención con la que se haga. Ahora, bueno, pues vemos la simonía. Bueno, yo creo que vamos a hacer una última esfuerzo. La simonía es comprar un ministerio por dinero, ¿no? Por dinero. Tiene algo que ver porque en el sentido de que estamos hablando del culto a Dios y entonces es algo también de profanar también el culto a Dios, ¿no? Si compras los ministerios o tratas de hacerlo por medio del dinero. Y como no puede ser de otra manera, es Hechos capítulo 8, versículo 18, del Simón el Mago. Simonía viene de Simón, ¿no? Cuando Simón el Mago le ofreció dinero a los apóstoles para que él, a quien pusiera las manos, pues transmitiera el Espíritu Santo. De ahí viene la palabra simonía. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y esto ha sido una cosa que se ha practicado mucho, como sabemos, a lo largo de la historia. La simonía, el sacrilegio también. El sacrilegio, Malaquías 3:8. No, esto es Malaquías o es Mateo 3:8. Es Malaquías 3:8, pero el texto ha sido el que han puesto de Mateo. Malaquías 3:8, el de Mateo que dice... Leemos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces no, tiene que ser Mateo 3:8. Pero es que está mal, porque en uno está el texto bien, pero falta lo que está mal es el nombre, y el otro es al revés. Entonces, fijémonos lo que dice, el sacrilegio. El sacrilegio es Mateo 3:8. Tú, ni siquiera es 3:8, tiene que ser el capítulo 2. Es tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Es Romanos 2:22. Sí, no, aquí hay una cosa, es bueno hacerlo porque así nos damos cuenta. 2:22 y la Malaquías 3:8, que es el texto que he dicho del diezmo, ¿no? De robar el hombre a Dios, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Sí, es que aquí están los nombres y el texto intercambiado. Es decir, Malaquías 3:8 está con los romanos, etc. Y a la inversa. Es entonces, sacrilegio en el tema de las ofrendas o en el tema del culto a Dios, ¿no? Robar al Señor. Éxodo capítulo 4, versículo del 24 al 26 es todo descuido. Éxodo 4 dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, la verdad tú me eres esposo de sangre. ¿Cuál es el descuido aquí?
el descuido de la ordenanza de la circuncisión, ¿no? Que es algo a tener en cuenta, porque los hijos de los creyentes, como sabemos, han de estar también, recibir las promesas de Dios selladas en el bautismo, y el descuido, el no ponerlo, pues es también una falta y una transgresión, independientemente de las intenciones o las razones que uno pueda dar, ¿no? Porque Dios lo ha instituido en su palabra. Todo descuido, todo desprecio también, y vemos aquí en Mateo capítulo 22, versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, ¿no? A la palabra del Señor. No hicieron caso, despreciaron, ¿no? Vale. Malaquías también 1, capítulo 1, versículos 7 y 13. ¿En qué te hemos pues, deshonrado? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, si trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. El despreciar las cosas de Dios, el despreciar el culto a Dios. Basta con decir, ah, qué fastidio, qué cosa más pesada. Y bien, pues entonces ya también impedimento, impedir a los demás el dar culto a Dios, sobre todo aquellos que tienen pues posición de autoridad, que lo impiden y lo impidan a sus, por así decirlo, subordinados, a los que están debajo de él, en la familia, etcétera, etcétera, u otros, ¿no? Dice Mateo capítulo 23, versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El impedir a los demás el dar culto a Dios correctamente y seguir al Señor, el impedimento, y después la oposición a la adoración y las ordenanzas que Dios ha establecido. Y leemos ya por último estos dos textos en Hechos 13, versículo 44 y 45. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Se oponían, lo rechazaban, ¿no? De una manera pues fuerte. Y por último también leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 y 16 también acerca de los judíos incrédulos, dicen, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. La idea es entonces también esto, la oposición, ¿no? El oponerse a la verdad de la palabra de Dios, y en este caso la verdadera adoración a Dios. Entonces vemos, es una cosa realmente, verdaderamente importante. Ya veremos la semana que viene también las razones añadidas, ¿no? Para dar más fuerza a este mandamiento, ¿no? Pero fijémonos, ¿no? La importancia que se dio a la reforma, ¿no? A la reforma, a este punto. Esto se puede ver en la carta que escribió Calvino también al emperador, a Carlos I, porque lo haya leído, no es otra cosa, pero que lo escribió, ¿no? Mostrando la importancia de la adoración, porque es la gloria y la honra pública a Dios. Porque es la gloria y la honra pública a Dios. Por supuesto, la salvación es algo interior, la salvación es algo personal. Es que cada uno ha de poner su confianza personal en el Señor. Pero no hay que privatizar la gloria y la honra de Dios. Porque Dios ha hablado públicamente, no en un rincón, ha revelado su voluntad en su santa palabra, y esto vincula a todos los hombres. Y esto es entonces de la gloria y la honra de Dios, ¿no? Pública. Y la gloria de Dios es, digamos, ha de ser el motivo supremo. El motivo supremo. No tiene que haber otra cosa
en nuestras razones, en nuestros motivos, en nuestras palabras, que pongamos por encima de él. Ninguna otra, digamos, cosa que lo atenúe. Porque entonces ya, bueno, hay algo más importante que Dios y su gloria, ¿no? Porque motivo de pragmatismo, ¿no? Motivo de utilidad, ¿no? Motivo de, bueno, pues... Bueno. Entonces esto es a tener en cuenta, porque lo que la palabra de Dios entonces llama, al ver esto, es que se tiene que reformar el culto que no está instituido por Dios. Y reformar significa que lo que no está instituido se deje hacer para ceñirse enteramente a lo que Dios ha instituido. Por motivos de utilidad, por motivos de mero pragmatismo, uno puede decir, no, mira, estas cosas pueden hacerlo, lo podemos hacer poco a poco, ¿no? Pero, ¿cuál es entonces el valor supremo? ¿Qué es entonces lo supremo? ¿La gloria y la honra de Dios? ¿O consideraciones humanas, no? Fue por eso que vino la Reforma, no por otra cosa. Por lo menos en Francia, y lo que se considera entonces la Reforma continental, es por eso y no por otra cosa. Porque si no, como veíamos también en el culto familiar, ¿no? Los, comillas, verdaderamente creyentes estarían en sus conventículos reunidos en casa por las noches y nadie se enteraría y no pasaría nada, ¿no? Asistirían pues el domingo por la mañana a la iglesia donde asistían y no habría ningún problema, porque después a la noche estarían con sus hermanos, los verdaderos creyentes, y no pasaría ningún problema, no habría ningún problema. Pero como vimos también el viernes, Jesús no ha venido a traer la paz, sino la guerra. No por sí mismo, ¿no? Que él trae la guerra, pero Él trae la palabra. Y la palabra, pues, es una espada de dos filos y la palabra hace una separación de aquí a allá. Entonces, ante la palabra de Dios, cuando uno recibe la palabra de Dios, cuando uno entiende la verdad y la voluntad de Dios, tiene que ponerse del lado del Señor, al precio que sea. Entonces vemos aquí, es por eso que vino la Reforma. Y la necesidad de reforma para nuestras iglesias, comenzando evangélicas en la actualidad, sigue siendo la misma. Porque antes de estar diciendo esto a los demás, antes de estar diciendo a los, por ejemplo, los orientales, ¿no? U otros, ¿no? Antes de ir muy lejos a decirles lo que tienen que hacer, tenemos que comenzar por nuestra propia casa a poner en orden nuestro propio patio y nuestras propias habitaciones. ¿Qué tiene que pasar para que dejemos todo lo que Dios no ha instituido en su palabra? ¿Y qué tiene que pasar para que nos ciñamos solamente, única y exclusivamente, en lo que Dios ha instituido en su palabra? Pues no tenemos que esperar mayores cosas. Dios ha hablado, Dios nos ha dado, pues entonces su voluntad, nos tenemos que ceñir a ella, y eso es la última palabra, debe ser la última palabra y el valor supremo en todo. Pues que así sea, hermanos, y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.